Buenas tardes, los saluda su servidor Juan Argüelles. Es un gusto, un placer poder saludarlos y compartir la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras en esta tarde. Como les decía, es un privilegio que a través de este mensaje que pueda llegar a la vida, al corazón de aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo. En este momento, a lo mejor en el trabajo, en la casa, en la escuela o en otras actividades que estés haciendo, esperemos que sea de bendición y edificación para tu vida este programa. Siempre con el deseo de compartir la palabra del Señor, lo que dicen las Escrituras, la Biblia, que es base fundamental de nosotros como cristianos. Deseando desde todo corazón que toque tu vida, que edifique tu corazón y que a través de la palabra del Señor puedas encontrar un lugar alegre, un lugar feliz para tu vida espiritual. En esta ocasión quiero compartirte lo que dice el libro de Jeremías. Si tienes por ahí cerca una Biblia, ya sea en forma de libro o en el dispositivo, te invito a que me acompañes ahí en el libro de Jeremías capítulo 1. Y esta tarde vamos a leer del versículo 8 al 10. Si ya lo tienes, te invito a que me sigas con tu vista de ahí de donde te encuentras. La palabra del Señor dice así en Jeremías capítulo 1, versículos del 8 al 10. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocó la boca y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy yo te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir, para demoler y para construir y plantar. Es lo que dice la palabra del Señor en esta tarde que vamos a escudriñar. Algo que es muy frecuente en la vida del ser humano siempre es el temor, el miedo. Por naturaleza nosotros somos miedosos a la oscuridad, miedosos a los fenómenos naturales que pasan, los terremotos, los huracanes, las tempestades. Aún hay temor de, si se tiene dinero, quedarse pobre, si se tiene salud, caer en alguna enfermedad. Y cosas así, podríamos mencionar muchas cosas donde el hombre tiene temor. Es algo propio del ser humano el temor. Es algo que está en cada uno de nosotros. Aunque a veces encontramos la gente que es muy valiente, la gente que dice, no, yo no tengo temor a nada, yo no soy miedoso. Pero en el momento menos inesperado puede suceder algo y va a tener miedo. Inclusive a morir se puede tener ese temor. En esa parte de la palabra del Señor que acabamos de leer, Jeremías, un profeta de Dios, le habla a Dios y le dice esas palabras. No temas delante de ellos. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La palabra temor también significa sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir delante de alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa y perjudicial. Eso es lo que significa la palabra temor. Es algo que está muy frecuente en la vida de nosotros. Y en este pasaje podemos encontrar que Dios le dice a Jeremías, no tengas temor, no tengas miedo, porque dice su palabra, yo estoy contigo. Así nos dice a cada uno de los que estamos en esta tarde, que nosotros no tengamos temor, no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, para librarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Él está con nosotros, no estamos solos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre está en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar
ahí está el Señor. Simplemente debemos de estar seguros de que ahí está el Señor. Y con esa seguridad acercarnos a Él. La palabra del Señor nos dice cuando está la presencia del Señor en la persona, hay ese temor reverente, no un temor de miedo, no de espanto, sino un temor reverente delante de la presencia de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 3. Si tienes Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 3, versículo 10. Y vamos a ver qué sucedió en este pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 10 dice así la palabra del Señor. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En este pasaje de la palabra del Señor vemos que aquella gente que lo veía se llenó de asombro y de espanto por aquel hombre que era paralítico, que todos los días lo sentaban en la puerta de la iglesia de ese templo para pedir limosna. Y dice la palabra del Señor que un día llegó Pedro y Juan y lo vieron en la puerta de ese templo. Ellos buscaron en sus bolsillos alguna moneda, algo para darle, pero no traía nada. Y le dijeron a aquel hombre paralítico, no tenemos nada económicamente hablando, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor, las escrituras, que ese hombre se levantó, se puso de pie y estaba alegre y gozoso. Y aquella gente que lo veía todos los días al pie de la puerta del templo, se maravilló, se asombró, se espantó. Ese es un asombro, un espanto muy diferente al miedo que pueda ocasionar el enemigo. El asombro, el temor y a veces la sorpresa que Dios trae a la vida del cristiano, del creyente, no hay palabras para describirlo. Es algo que se siente, es algo que nos hace el Señor, porque el temor del Señor no provoca miedo, sino provoca buscarle más, acercarse al Señor. También podemos encontrar ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 9, otro pasaje en 9:31 que dice la palabra del Señor así. Entonces las iglesias tenían paz y por toda Judea, Galilea y Samaria eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecían por el Espíritu Santo. Vemos aquí que las iglesias iban creciendo plenamente en el temor de Dios. Ellos iban conociendo más del Señor, se acercaban al Señor. Te lo vuelvo a decir, no por miedo, no por espanto, sino por asombro de cómo Dios iba obrando en aquel momento. Hoy también Dios lo quiere hacer en tu vida, Dios lo quiere hacer en las iglesias, también quiere traer esa bendición en grande manera. Se llenaron, iba creciendo la iglesia, pero sobre todo la presencia de Dios iba siendo en la vida de aquellas personas que buscaban al Señor. En el versículo 9 de lo que acabamos de leer podemos encontrar también que dice la palabra del Señor, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo que hacemos nosotros cuando compartimos la palabra del Señor es que Dios creemos que ha extendido su mano en la boca de cada uno de ellos que sale a compartir su palabra, que sale a predicarla, que sale a decirle al vecino, al amigo, al compañero del trabajo, al compañero de la escuela, le empieza a decir a través de sus labios, de su boca, que hay alguien que le ama, que hay alguien que le busca, que hay alguien que le entiende,
y le empieza a compartir de la palabra de Dios. Le empieza a hablar del Señor Jesucristo, le empieza a hablar de Dios. Eso es lo que hacemos. Porque de una manera espiritual también Dios tocó nuestra boca para exponer su palabra, para compartir su palabra. En Jeremías, Dios puso esas palabras para aquel momento para su pueblo, que muchas veces no le escuchó, muchas veces no le hizo caso, muchas veces lo tiró de loco, como cuántas veces pasa también con la gente que comparte su palabra, cuando salimos a tocar una puerta, cuando salimos a entregar un folleto, a veces la gente no cree. La propia familia, los más cercanos se oponen, pero seguimos orando y pidiendo por ellos para que Dios toque su vida y toque su corazón, como lo hizo contigo que me estás escuchando y con los que estamos aquí. La palabra del Señor trae a nuestra vida algo muy maravilloso. Dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, si me acompañas. Mateo 4:4, dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido. Dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente vivimos del pan, que es riquísimo, y de otros alimentos, sino vivimos a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, es la voz de Dios, es el pan de vida que cada uno de nosotros podemos disfrutar. Sé que en tu casa hay una Biblia, la palabra del Señor que tú puedes leer, y ese es pan de vida para tu espíritu, para tu alma, para tu corazón. Dice que no solamente vivirá el hombre del pan físico, sino de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que nos alimenta, que nos fortalece, también esa palabra del Señor la damos a través de compartir las Escrituras, de escudriñar la palabra de Dios. También dice la palabra del Señor, Mateo 24:35. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo 24:35 dice así la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, es 24:35, estaba leyendo el 37. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a pasar todo esto que nos rodea. Todo esto que tenemos hoy en día va a pasar. Esas cuestiones materiales van a pasar. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Esa es la que por la eternidad siempre va a estar ahí, no se va a acabar. Pasará todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos físicamente, casa, auto, bienes, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y el versículo 10 de lo que estamos leyendo dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos ha puesto para destruir las obras del enemigo. Dios nos ha puesto para destruir las cosas que están mal. Dios nos ha puesto para derribar muros, murallas que el enemigo ha puesto. Él nos ha puesto el Señor para eso. Pero no vamos a ir con un mazo, no vamos a ir con una pala, no vamos a ir con un pico, no vamos a ir con un trascabo a destruir ese tipo de cosas. Hoy en día lo podemos hacer a través de la palabra del Señor, diciéndole a la gente cuánto le ama a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a la gente a través de la palabra del Señor que se acerque a Él. Y de esa manera derribamos muros, murallas,
paredes, todo obstáculo que el enemigo haya puesto, a través de la palabra de Dios, a través de la oración también, se empieza a tirar y a derrumbar todo ese tipo de cosas. Hoy en día lo podemos hacer. En cada iglesia, en cada corazón, en cada vida lo podemos hacer. Así como Jeremías fue llamado a hacer eso, hoy en día nosotros nos enfrentamos a eso. No algo físico, no una pared enorme, no un muro. Ahora nos enfrentamos muchas cosas lo que hay allá afuera en la sociedad. El alcoholismo, la droga, la prostitución, todo ese tipo de cosas que solamente a través de la palabra de Dios, solamente a través de la oración pueden ser destruidas, pueden ser derribadas. No luches con tus propias fuerzas, no luches con tus propias palabras, no luches con tu propio conocimiento, lucha con las herramientas que Dios te ha dado para salir adelante. La oración, leer la palabra, creerla en tu corazón y darla a conocer a aquel que lo necesita. De esa manera destruimos, pero también de esa manera edificamos la vida de aquella persona que te está escuchando a ti, aquella persona que le estás compartiendo la palabra de Dios, aquella persona que ha abierto su corazón para que entre el Señor a su vida. De esa manera edificamos, de esa manera levantamos hombres y mujeres a través de la palabra de Dios. Va a pasar todo esto, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Esa no va a ser destruida. A través de la historia, muchos hombres han querido destruir la palabra del Señor. La han quemado, la han escondido, han prohibido que la palabra del Señor sea impresa, pero no han podido. Hasta el día de hoy es el libro más leído, más vendido en la tierra, porque la palabra del Señor permanece para ti siempre. Te invito a que tú, que me escuchas, a través de la oración y la palabra, seamos aquellos que destruyamos las obras del pecado y edifiquemos vidas en el Señor. Compartamos su palabra. Digámosle a aquella persona que necesita de Cristo que solamente el Señor le puede ayudar. Deseando de todo corazón que esto que acabamos de compartir sea de edificación para tu vida, te invito a que nunca dejes de leer la Biblia. Tú que tienes una Biblia en tu casa o en tu teléfono celular o en tu iPad o en la computadora, léela. Vas a encontrar grandes y maravillosas cosas que solamente Dios puede hacer en tu vida. Permíteme hacer una oración pidiéndole que el Señor hable a tu vida a través de la palabra de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y sígueme a través de esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por aquellos que en esta tarde están escuchando estas palabras de tu servidor, que es a través de tu Espíritu Santo, Padre. Deseando de todo corazón que sea de edificación para cada uno de ellos o ellas, Señor Dios. Y que escudriñen las Escrituras a través de la Biblia, Señor Dios. Yo te ruego en esta tarde que les des sabiduría, entendimiento y comprensión, Padre, para que ellos puedan entender y comprender tu palabra, Dios. Que cuando la lean, que cuando estén escudriñándola, Señor Dios, puedan entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de ellos. En esta tarde te pido y te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea una bendición para todos aquellos que van a iniciar o que ya iniciaron en leer tu palabra. Dios,
Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos esperamos ver pronto y deseando de todo corazón que Dios edifique tu vida. Hasta luego. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides visitar nuestro canal, donde podrás encontrar todo nuestro contenido, como la sesión de podcast Celebrando su Gloria, la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, y nuestra sesión Escudriñando las Escrituras, todos los días lunes y jueves. Te esperamos muy pronto. Cristo te ama.